¿Cuál es tu Dios? Tal vez tu respuesta haya sido inmediata. Quizá no dudaste al pensar en un Dios omnipresente, omnipotente, gobernante absoluto de todas las cosas, un soberano invisible pero incuestionable, que actúa con fuerza en todas las esferas, tanto sociales como espirituales. Un Dios tan poderoso que la mera duda sobre su existencia podría parecer una blasfemia, condenando al que cuestiona a una marcha silenciosa y eterna entre las sombras de un ejército demoníaco. Pero, ¿y si te preguntara cuáles son tus dioses? Este simple cambio lo cambia todo, ¿verdad? Pues la modernidad parece rechazar los mitos y evitar las verdades ambiguas. Nuestra historia, dicen, es clara como una pieza arqueológica extraída de la tierra y expuesta en un museo europeo, limpia, organizada y narrando tiempos de los cuales ni siquiera fuimos testigos. Hoy, la humanidad busca algo que pueda medirse, explicarse, probarse científicamente. Sin embargo, ¿por qué tantas teorías, desde las conspirativas hasta las historias de vida extraterrestre, provocan miradas escépticas, como si fueran meros cuentos de fantasía? ¿Existe alguna verdadera diferencia entre un Dios que desciende de los cielos y un extraterrestre que observa a la distancia por siglos? ¿Entre una teoría conspirativa y la idea de una divinidad que controla el destino del mundo, invisible al ojo humano? Saludos a todos si estás interesado en religión, alquimia, cabalá, filosofía o la historia del ocultismo. Asegúrate de suscribirte aquí en Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. Mi objetivo aquí no es amenazar tu fe, ni condenar tu alma al sufrimiento eterno. Simplemente estoy extendiendo una invitación a una reflexión franca sobre lo que compone tu visión del mundo y el papel que tú mismo ocupas en este vasto y misterioso contexto humanitario. Porque cuando te haga la tercera y última pregunta, quiero saber, ¿realmente reconocerías a un Dios si estuviera delante de ti? Hay un secreto guardado bajo 7 llaves, un secreto que muchos poderes temen que descubras. No por una cuestión de conspiración directa, o tal vez sí, pero la razón principal no es que permanezcamos ignorantes. Ellos entienden que el progreso humano es un camino largo, recorrido a pasos lentos. Si todos tuvieran acceso a ciertas verdades, quizás el ritmo de los descubrimientos cambiaría y con ello, el orden establecido perdería el control y el poder para marcar el paso. No hablo aquí de un poder oculto mantenido por corporaciones o entidades políticas. Hablo de una herencia de conocimiento prehistórico, algo que aquellos que nos precedieron comprendían profundamente, pero que hoy es apenas un eco distante, una sombra entre las creencias más antiguas de la humanidad. Ellos poseían conocimientos que podrían liberarnos, pero también nos harían peligrosamente independientes. Tengo razones para creer que, al mencionar a estos ellos, me refiero específicamente a seres ancestrales, existentes incluso antes de las tradiciones humanas, antes de que surgiera el hombre en su búsqueda de sentido para el propio origen. Seres anteriores al concepto de caos, anteriores al firmamento y al suelo sagrado que los patriarcas bíblicos exploraron y consagraron. Sí, ellos preceden la primera piedra puesta sobre otra, el primer altar, la primera iglesia. Son vestigios de una antigüedad que sobrepasa la comprensión moderna, mantenida oculta hasta ahora, pero que quizá ha llegado el momento de revelar. Este pensamiento no es exclusivamente mío. La teoría sobre estos seres es antigua y ya ha habitado las mentes de muchos. Hablar sobre esto, lo sé, no es fácil, pero confío en que tengas paciencia para escuchar y valor para reflexionar. El libro de Enoc, por ejemplo, es un registro antiguo que expone una fascinación por la interacción entre las divinidades y la humanidad. En él vemos ángeles de una pureza celestial, ángeles que, al descender a la tierra, se convierten en ángeles caídos, corrompidos al relacionarse con mujeres humanas. De ese vínculo nacen descendientes monstruosos, piezas de un rompecabezas sombrío. El pecado original descrito en el Génesis se subvierte en el libro de Enoc. Aquí, el papel de la serpiente lo toman ángeles corruptos, y la Eva de este contexto se representa en la corrupción de los propios guardianes divinos al unirse con la humanidad, generando un pecado ancestral, marcado por una descendencia nefasta. Estos seres son fascinantes porque reflejan una dualidad divina y humana. Adán, el primer hombre, al ser creado por Dios, recibió en su espíritu todos los secretos del mundo. No es de extrañar que se le describa como poseedor de una sabiduría pura.
un conocimiento vasto como las aguas de un río cristalino, una premonición de todas las grandes naciones que surgirían después de él. De igual manera, estos ángeles caídos en el libro de Enoc poseen una inteligencia poderosa. Dominan el arte de la guerra y comprenden misterios tecnológicos que sobrepasan la capacidad humana. Para ellos, el tiempo es como un ovillo de lana. El mundo se desarrolla en una única pieza continua, donde pasado, presente y futuro coexisten como uno solo. Ese conocimiento profundo no se entregaba como un don, sino como un regalo disimulado, una especie de moneda de cambio. Al igual que antiguos colonizadores europeos que ofrecían espejos y baratijas a los pueblos indígenas, estos seres entregaban a los humanos conocimientos bélicos y habilidades estratégicas inestimables a cambio de alianzas. Así, el conocimiento se convertía en una puerta, una vía que permitía la cercanía entre los mundos espiritual y humano, pero que también los sometía a influencias que escapaban del entendimiento común. La presencia de estos seres plantea cuestiones fundamentales sobre el tiempo, la existencia y las fuerzas que rigen nuestra percepción de lo divino y lo sobrenatural, al igual que vemos lo sobrenatural envuelto en nuestra propia cultura, y muchas veces en nuestra propia ignorancia. Necesitamos reflexionar sobre qué, en realidad, sería un Dios si apareciera ante nosotros. Porque, tal vez, un Dios, al manifestarse ante nosotros, traiga el reflejo de aquello que tememos y reverenciamos al mismo tiempo. Hace unas semanas debatimos una idea provocadora. ¿Qué significaría la existencia de un Dios benevolente según los relatos bíblicos, principalmente en el contexto del Antiguo Testamento, donde el concepto de divinidad parece muchas veces rígido e incluso punitivo? Considera, por ejemplo, el severo castigo dado a una mujer que se convirtió en sal simplemente por desobedecer. Algunos estudiosos argumentan que esta figura divina podría estar más cerca de la idea del demiurgo, una entidad de poder, pero no la fuente suprema de bondad. Sin embargo, en la fase inicial de nuestros estudios, defendí la idea de que el Dios bíblico es exactamente quien él dice ser, sin abstracciones ni subterfugios. Se trata de la figura divina que la mayoría de las personas alrededor del mundo reconoce, adora y asocia con los valores morales más elevados. Aún así, tal vez lo que deba cambiar no sea Dios en sí, sino nuestra concepción de lo que es la benevolencia o la propia definición de Dios. Después de todo, sabemos que a lo largo de los siglos las culturas han creado una miríada de dioses, cada uno exigiendo distintos tipos de culto y devoción. Algunas de estas divinidades representan ideales muy distantes de la visión occidental, y muchas tradiciones orientales guardan secretos y prácticas espirituales que ni siquiera hemos intentado descifrar. Sé que he dado muchas vueltas hasta aquí, porque lo que estoy a punto de sugerir no es un concepto fácil. Se trata de una especulación fundamentada, aunque sin pruebas definitivas. Pero considera la siguiente hipótesis. Si alguien te dijera con absoluta convicción que el Dios bíblico es en realidad una entidad extraterrestre, ¿cómo reaccionarías? ¿Qué responderías? Te pregunto esto porque tras años de estudio e investigación, estoy cada vez más inclinado a creer que los dioses mencionados en las tradiciones humanas son entidades mucho más antiguas, y que, a lo largo de la historia, han mantenido un contacto constante y misterioso con la humanidad. Estas presencias se han manifestado en registros históricos, avistamientos inexplicables y textos sagrados como un misterio tan profundo que su propia explicación parece escapar de la simple liturgia religiosa. Al hablar sobre el caos primordial en la mitología griega y romana, hice una referencia intencional a la divinidad suprema. Sabemos que, en la mitología griega, el centro del panteón está ocupado por Zeus, el dios unificador y centralizador. A pesar de ser descritos como figuras mitológicas y a menudo extravagantes, lo que me atrae de la mitología griega es justamente cuánto estos dioses son retratados como intensamente humanos. Aman, codician, desean y pecan, cometen errores y sin embargo siguen siendo poderosos y ambiguos. No quiero decir que todos los personajes mitológicos sean moralmente falibles, pero la mayoría vive conflictos que reflejan nuestras propias contradicciones y dilemas, formando un paralelo interesante entre la naturaleza humana y la divina. Es como si, a través de estas figuras, se nos invitara a contemplarnos a nosotros mismos, a ver en cada dios una proyección de lo que anhelamos ser y de aquello que jamás podremos alcanzar.
De hecho, anhelamos ser como estos dioses, pero no tanto por sus virtudes, sino por el poder que ejercen. Sin embargo, reconocemos, incluso de forma inconsciente, que nuestras fallas morales nos impiden igualarnos a una entidad de tal magnitud. Ese anhelo refleja una programación interna que parece formar parte de la psique humana, moldeada por una tradición que nos enseña a admirar lo divino y temerlo al mismo tiempo. Es aquí donde la especulación cobra fuerza, y si los dioses que adoramos a lo largo de la historia hubieran sido programados para mantenernos en una posición de servidumbre. Piensa bien. Si tuvieras el poder de manipular la mente humana para evitar que cualquiera codiciara tu trono, ¿qué tipo de ideas plantarías en sus mentes? Creo que la primera medida sería introducir un mecanismo en tu creación, una narrativa poderosa que estableciera límites inquebrantables entre los hombres y la divinidad. Para ello, crearías una historia, una narrativa sagrada y mítica, confiriéndole autoridad espiritual y revistiéndola de misterio. De esta manera, el hombre pasaría su vida entera buscando algo superior, una conexión que nunca logra concretar. Este vacío, implantado en su origen, colocaría al ser humano en una constante inferioridad frente a lo divino. Buscaría incesantemente respuestas para una pregunta cuya respuesta le fue estratégicamente retirada. Y esa ausencia mantendría a la humanidad en una posición de sumisión, bajo un poder que, aunque aparentemente cercano, seguiría siendo siempre inalcanzable. Así, a lo largo de la historia, la humanidad vive en busca de esa conexión perdida, de esa verdad esencial que cree haber tenido en algún momento. Y quizás ese vacío sea justamente lo que nos impulsa a buscar lo divino, manteniéndonos atrapados en un ciclo donde, a pesar de los avances de la ciencia y la tecnología, seguimos mirando hacia lo desconocido en busca de algo mayor, algo que no comprendemos del todo, pero que sentimos fundamental para nuestra existencia. Esa ausencia tal vez no sea un error, sino una parte esencial de la experiencia humana. Nos motiva a buscar respuestas, a cuestionar y a superar los límites de lo que es conocido. Y tal vez también sea lo que nos impide tomar, finalmente, el lugar de los dioses. Así que este es el primer punto. Cuando el mundo aún no era lo que conocemos y las personas estaban lejos de ser lo que somos hoy, los dioses ya habitaban esta realidad. No se llamaban así. De hecho, es probable que, en esa etapa primordial, una vasta población del planeta fuera dominada por estos seres. Por alguna razón desconocida, la mayoría de ellos migró, dejando apenas algunos remanentes. Podemos suponer que, culturalmente, existía entonces una riqueza ambiental y espiritual que apenas podemos imaginar en nuestra sociedad actual. Una diversidad de expresiones artísticas y una fisicalidad que reflejaba distintas identidades. Los registros de culturas antiguas representan a estos seres de formas que desafían nuestra comprensión. Algunos fueron descritos con alas, otros con estructuras por debajo o más allá de los patrones humanos, mientras que otros eran figuras aterradoras. Sin embargo, entre estos había uno que quizá era el mayor de todos y que se parecía mucho al ser humano. ¿Y si todos esos dioses fueran, en realidad, miembros de una civilización avanzada y ancestral, con Dios representando una línea específica? Entonces, seríamos por derecho descendientes directos de él. Esto, de algún modo, no negaría la narrativa bíblica ni los fundamentos del cristianismo. Pero entonces, ¿dónde está ese Dios ahora? ¿Y a dónde fueron los otros habitantes de esa antigua sociedad? ¿Será que algunos aún están entre nosotros? Recuerda el secreto que mencioné al inicio. Ese que las grandes potencias y las corporaciones políticas no quieren que descubras. Hagamos un ejercicio. Imagina que eres el presidente de una gran nación y que, en los años 60, tu equipo descubre algo tan poderoso que podría cambiar para siempre el rumbo de la humanidad. Este descubrimiento, tan simple como revolucionario, podría, con una sola frase y una sola imagen, transformar completamente la comprensión de la existencia humana. En vez de compartir esa verdad, optarías por mantenerla en secreto. ¿Y por qué? ¿Sería solo por la ambición de poder? ¿O por el control del poder que se cree poder alcanzar? La Biblia y el libro de Enoc describen de manera excelente la naturaleza sobrenatural del poder divino. Cuando pensamos en Jesús, el Mesías, es común volver nuestra atención a sus milagros y acciones, pero los poderes que él manifiesta allí son apenas una fracción de algo mucho mayor. Transformar agua en vino, sanar a los enfermos o expresar una retórica cautivadora son, sin duda, dones impresionantes, pero estos no son los poderes que realmente interesarían a corporaciones o gobernantes ambiciosos.
El poder del que hablo aquí es de otra naturaleza, algo mucho más profundo y quizá más corrupto. Imagina un poder capaz de reescribir la propia historia con la misma facilidad con la que se emite un comunicado oficial. Un poder capaz de manipular la narrativa de la humanidad, construyendo nuevas realidades en cada generación. Cuando observamos los textos sagrados, algo llama la atención. Dios es mencionado de formas distintas, con atributos y naturalezas que varían entre los personajes. En diferentes pasajes, Jesús se refiere a Dios con términos específicos, y la elección de estas palabras sugiere algo más allá de la mera reverencia. Es como si él buscara convertir a Dios en una entidad universal, una figura más aceptable para diferentes culturas. Sin embargo, siempre me ha intrigado el hecho de que el Dios del Antiguo Testamento es muy distinto al que se describe en el Nuevo Testamento. Es cierto que la Biblia es una obra de múltiples autores y que no pretende seguir una línea cronológica rígida o uniforme. Dios es, después de todo, una experiencia subjetiva e íntima, un reflejo de la espiritualidad de cada individuo. Y la moralidad que guía esa experiencia también evoluciona con el tiempo. Como mencioné antes, quizás lo que deba revisarse no sea la propia naturaleza de Dios, sino nuestra concepción de lo que es la benevolencia. En algunas culturas, la benevolencia puede significar trascender los deseos terrenos ante una muerte cruel, mientras que la clemencia se interpreta como aceptar que el destino es fruto de nuestras propias acciones. La suposición de que existen dos dioses solo porque uno parece severo y el otro compasivo puede ser una forma simplista de tratar de desmentir lo que está contenido en la Biblia. Porque si realmente existiera una mentira en este texto sagrado, ¿no habrían sido ocultadas esas contradicciones? ¿Y si en lugar de dos dioses lo que vemos son facetas de un mismo ser, que representa no solo una entidad suprema, sino también las ambigüedades de la propia condición humana? Tal vez el poder verdadero no resida en los milagros ni en la retórica, sino en comprender y manipular esta narrativa universal, alterando no solo el presente, sino el propio concepto de realidad que nos forma como civilización. Creo que la Biblia podría formar parte de un proyecto, un plan que, quién sabe, haya sido iniciado por el propio Dios, el primero entre nosotros, y no por Adán. Un proyecto que quizás buscaba orientarnos hacia una vida en comunión con Él. No pienso que esta intención fuera esencialmente maquiavélica. Creo, más bien, que había una motivación benévola. Pero aun cuando provenga de una bondad profunda, cualquier ocultamiento de información presupone mantenernos en la ignorancia. Y seamos sinceros, la ignorancia nunca es un camino hacia la evolución, al menos no para aquellos que creen en el potencial transformador del conocimiento. Imaginemos ahora desde otra perspectiva. ¿Y si Dios realmente existe, pero no como el Dios que conocemos, sino como un ser que vino antes que todos nosotros? ¿Y si sus compañeros, por razones misteriosas, decidieron abandonar el barco, dejando este mundo? Quizá en su tecnología avanzada previeron el fin de la humanidad o un cambio inevitable, y al darse cuenta de que estaba próximo, usaron esa misma tecnología para partir, tal vez, hacia otra galaxia. Esa respuesta exacta tal vez nunca la sepamos, al menos no en el corto plazo. Sin embargo, algunos de estos seres se quedaron, permanecieron y con el tiempo echaron raíces entre nosotros, formando las bases de las tradiciones y culturas que conocemos. Dios, al igual que otros dioses, dejó un legado transmitido de forma oral y luego registrado en la literatura. La Biblia, por ejemplo, expresa en las figuras de Adán y Eva una especie de guía de cómo debemos comportarnos como hijos de Dios, mostrando también los peligros de apartarse de la enseñanza divina. En ella, el pecado original surge como una advertencia contra la búsqueda del conocimiento prohibido, y la moral religiosa se convierte en un desafío a la soberanía divina. Cuando surge Jesucristo, Él es una personificación de la humanidad, el ejemplo de un ser humano más elevado, evolucionado en espíritu y valores, aunque no necesariamente en moral, pues vivimos, quizá, en la sociedad más moralmente desviada de la historia. Y aquí, sin hacer juicios, entiendo que todos coincidimos en que el mundo tiene sus propios dilemas. Algunos teóricos ofrecen una visión más sombría de esta relación entre humanidad y divinidad, sugiriendo que muchos de los seres que permanecieron utilizaban a los hombres como medio de satisfacción, casi como esclavos espirituales. Una idea que puede sonar dura, pero que merece atención. Es una visión del mundo en la que el poder divino, en lugar de proteger, somete,
y la autoridad no solo bendice, sino también castiga, como la figura de un rey que usa una mano para sostener la corona y la otra para imponer su voluntad. Aún así, creo que la Biblia es más un libro sobre lo que debemos hacer que sobre lo que debemos evitar, aunque muchas iglesias han convertido esta idea en un estigma, tratando el aprendizaje como algo subordinado a los dogmas. Muchas organizaciones religiosas parecen más interesadas en mantener su dominio que en promover la búsqueda de conocimiento y de una espiritualidad auténtica. De algún modo, perciben que las tradiciones humanas pudieron haber sido moldeadas por influencias extraterrestres, o al menos por entidades cuya naturaleza escapa a nuestro entendimiento común. Cuando menciono a estas entidades extraterrestres, no quiero sugerir caos o teorías desordenadas. Tal vez estos seres sean, de hecho, terrenales, seres que existían antes que nosotros o que vinieron aquí, inaugurando una nueva sociedad y reconfigurando nuestra cosmología. La ciencia, al intentar explicar estos orígenes, ofrece una mezcla de azar y poesía. El Big Bang, un evento que no ocurre necesariamente por obligación, sino en un caos cohesivo e incontrolable, donde lo que no era se transforma en realidad. Este es el punto donde la ciencia y el misterio se cruzan. En una ocasión me pregunté por qué, al final, Jesús murió por nuestros pecados si la humanidad continúa perpetuándolos. Existe, por supuesto, una respuesta tradicional. Simbólicamente, Jesús, al sacrificarse, abrió una nueva era de comunión con Dios. Y de cierta forma, esto funcionó, pues las iglesias siguen llenas y la figura de Dios prosperó, no restringiéndose al pueblo elegido, sino alcanzando culturas y civilizaciones de manera extraordinaria. La muerte de Jesús se ve como un acto de amor incondicional, un sacrificio que trasciende el propio concepto de pecado. No obstante, si hacemos un análisis menos simbólico y más práctico, podemos cuestionar si el sacrificio realmente redimió a la humanidad o simplemente complicó nuestro entendimiento del pecado. La salvación, tal como la concebimos, no eliminó de nosotros el peso de la imperfección. El pecado, introducido por la mordida de Adán, atraviesa generaciones hasta ser confrontado por la figura mesiánica de Jesús, quien no elimina nuestra condición humana, sino que la convierte en una constante jornada de aprendizaje. La realidad es que Jesucristo nos mostró cómo vivir, pero, como seres humanos, aún carecemos de empatía y propósito. Parecemos diseñados con una especie de límite programado que nos mantiene buscando algo más grande, pero, al mismo tiempo, nos mantiene sujetos a la sumisión, sin una plena conciencia de nuestro propio potencial. Esa sumisión parece estar codificada en nuestro ADN, inscrita en nuestra esencia, como si fuésemos creados para mirar hacia abajo, aceptar lo que nos es dado y vivir dentro de lo que logramos entender. Nuestro comportamiento es paradójico, estamos satisfechos con lo visible, pero somos curiosos por lo que no vemos. La misma complejidad humana refleja esta dualidad, una construcción sofisticada que equilibra deseo y limitación, sabiduría e ignorancia. Si, por un lado, fuimos moldeados para buscar respuestas, por otro, nuestra programación genética nos mantiene en un estado constante de búsqueda, sin nunca alcanzar una respuesta final. Esa búsqueda es, tal vez, la verdadera esencia de la vida. Un camino que nos conduce a lo inexplicable y a lo trascendental, pero que al mismo tiempo nos impide comprender completamente nuestra propia creación. Veamos, por ejemplo, cuando Dios ordena a Moisés guiar a su pueblo por el desierto, y ante las dudas y murmuraciones, no duda en castigarlos, condenándolos a 40 años de peregrinación, prohibiendo incluso que el propio Moisés pise la tierra prometida. O el momento en que Dios, ante la construcción de la Torre de Babel, decide dispersar a la humanidad confundiendo sus lenguas. El castigo surge en respuesta al intento del hombre de alcanzar el cielo, lo que para nosotros sería un impulso natural, pero que a los ojos de Dios parece ser una transgresión grave. La severidad de Dios en esos pasajes es innegable. No es raro encontrar en la narrativa bíblica actitudes que nos parecerían moralmente cuestionables si no provinieran de Dios. Es notable que la propia Biblia reafirma constantemente que los designios de Dios no pueden ser comprendidos por la lógica humana. Él es descrito como un ser absoluto, más allá de cualquier limitación de entendimiento, y se nos recuerda de manera constante que su naturaleza está más allá de cualquier cuestionamiento. Su omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia se afirman por sí mismas.
mientras a nosotros nos corresponde solo confiar y aceptar. Al fin y al cabo, si Dios conoce todo, incluso lo que está por venir, también habría anticipado las traiciones de sus más allegados, como la caída de Lucifer. Pero siempre que buscamos comprender sus acciones fuera del contexto estricto de la fe, la respuesta se repite. Los designios de Dios pertenecen a Dios. No nos corresponde comprenderlos ni cuestionarlos. Si nos detenemos demasiado en explorar cuál Dios es el tuyo, podríamos perder de vista el punto principal. Por eso, hoy vamos a centrarnos en un análisis puntual. Cristo, al prometer regresar, habla a aquellos que lo siguen sobre el futuro, pero también parece sugerir, quizás de forma indirecta, algo más. Que Dios, tal como lo conocemos, está vinculado a otros dioses, todos ellos procedentes de un panteón. Entonces, ¿y si el retorno prometido de Cristo significara también el regreso de todos esos dioses antiguos? Si esas luces misteriosas que observamos en el cielo desde hace siglos fueran mensajeros de ese retorno, vivimos un momento en la historia en el que la humanidad parece, más que nunca, caminar hacia lo desconocido. Pero me pregunto, ¿estamos realmente preparados para lo que pueda venir? ¿Está la mayoría de nosotros dispuesta a abandonar nuestras convicciones y enfrentar lo nuevo, lo impensable? El mundo que nos rodea, aunque aparenta estabilidad, está movido por antiguas narrativas que siempre han sido más fáciles de aceptar que de cuestionar. Como alguien que ha vivido en la oscuridad por mucho tiempo, es difícil acostumbrarse a la luz. Así que, cuando miren hacia el cielo, dejen de verlo solo como un escenario para teorías conspirativas o explicaciones místicas. Para mí y para muchos, la humanidad aún es como un pájaro enjaulado, esperando el día en que nuestros creadores o guías vendrán a liberarnos. Esos dioses, creo yo, son más que seres de otro mundo. Reflejan nuestra sociedad, muestran cómo nos comportamos y tal vez hasta cómo actuaremos en el futuro. La figura clásica de Dios ha sido transformada a lo largo de los siglos, adaptada e interpretada en diferentes culturas y contextos, alcanzando un papel casi universal. Pero esta evolución del concepto de divinidad parece, en el fondo, ser un intento de regresar a lo que era. Para mí, Dios o los dioses son entidades que trascienden el plano físico y habitan dimensiones espirituales donde nuestra comprensión humana no alcanza. Quizás habitan planos interplanetarios que, para nosotros, parecen imposibles de alcanzar, pero que para ellos son tan accesibles como el mismo cielo. A veces pienso que nuestro cielo podría ser la tierra para alguien más, que nuestro horizonte podría ser el comienzo de algo para ellos, como una inversión total de perspectiva. Sin duda, si están observándonos desde algún lugar, esperan el momento adecuado para establecer contacto. Si somos experimentos o simples aves en jaulas, parece que nuestra trayectoria les ha sorprendido. Después de todo, a pesar de una historia marcada por sangre y guerras, la humanidad sigue avanzando. Estamos cerca de descubrir que, tal vez, más allá de la muerte existe algo que no es únicamente espiritual ni completamente físico, sino una nueva realidad reveladora. Nuestros antiguos textos religiosos siempre señalaron un cielo habitado por seres divinos. Los relatos arqueológicos mencionan viajeros celestiales que cruzaban los cielos en nubes y carrozas, que claramente no pertenecían a nuestra comprensión terrenal. No es coincidencia que la humanidad haya elegido el cielo como la morada de los dioses. La altura, la vastedad fuera del alcance humano, siempre ha sido objeto de nuestro deseo y fascinación, precisamente por estar fuera de nuestro dominio. Para una oligarquía que se proclama guardiana de conocimientos antiguos, el deseo de controlar estos secretos es evidente. Existen textos, quizás versiones no publicadas de nuestra historia, que revelan pasajes aún ocultos al público. Crean o no, toda ciencia ficción y película futurista influye en lo que está por venir, infiltrándose en el inconsciente de las nuevas generaciones e inspirando creaciones que se volverán realidad. La historia humana es como un largo teléfono descompuesto, donde los mensajes se transforman de generación en generación. Y si hoy extendiéramos un dedo hacia el cielo, tocando más allá de las nubes y la atmósfera, sentiríamos el vasto y escalofriante frío del universo. Pero, ¿será que al final de esta búsqueda no estaríamos, de hecho, tocando la mano de Dios? Si los dioses realmente regresaran, ¿los reconoceríamos? La humanidad moderna, sumergida en tecnologías y escepticismo, se ha vuelto casi impermeable al misticismo y a las señales de lo inexplicable. La presencia de lo sagrado en nuestro mundo actual
se trata muchas veces como algo extinto, una narrativa de épocas pasadas. Cuando observamos las luces inexplicables que cruzan el cielo o escuchamos relatos de avistamientos, nuestra reacción inmediata no es reverencia, sino duda, curiosidad calculada y racional. Aún así, tales señales siguen apareciendo, persistiendo como registros incómodos de que hay algo más allá de lo que comprendemos. Algo que insiste en llamarnos de regreso a un estado de alerta. El cielo oculta algo para lo que nadie está listo, pero se están acercando. Es posible oír sus trompetas. Pero, ¿qué sucedería si esos dioses o seres que alguna vez fueron considerados divinos aparecieran ante nosotros con la misma imponencia de tiempos desconocidos? ¿Tendríamos la humildad de aceptar que nuestro dominio sobre la naturaleza es frágil? Al final, todo el progreso de la humanidad, desde las primeras hogueras encendidas en la oscuridad hasta los rascacielos y los circuitos de inteligencia artificial, se basa en un único pilar: el deseo de controlar lo incontrolable. La ciencia y la razón se han convertido en el fundamento de nuestra existencia, relegando lo divino al imaginario, a las sombras de leyendas y antiguos relatos. Tal vez, ese regreso de los dioses no sea un espectáculo de luces o milagros, sino una sutileza, algo que solo podría ser sentido por aquellos que aún conservan la sensibilidad del espíritu viva, pese a la rigidez del escepticismo moderno. Imaginen por un momento que estos seres regresaran, no como figuras angelicales, sino como fuerzas de destrucción. ¿Estaríamos preparados para que los dioses o entidades nos miren sin la benevolencia paternal que les atribuimos en el pasado? El mismo libro de Enoc narra ángeles que, corrompidos, descienden a la tierra y se mezclan con la humanidad, trayendo consigo conocimientos y habilidades que transformaron nuestras sociedades primitivas. ¿Sería la sabiduría de estos dioses lo que aún buscamos? ¿Estaríamos esperando un nuevo momento en el que la sabiduría prohibida sea nuevamente revelada, quizás ahora bajo una mirada diferente? Pero, ¿y si esta vez traen no solo dones, sino también exigencias? Exigencias que en nuestra modernidad nos parecerían incompatibles con la libertad que hoy disfrutamos. Me pregunto hasta qué punto estaríamos dispuestos a inclinarnos ante los dioses si descubriéramos que formamos parte de una narrativa ficticia. En cada cultura antigua, los dioses eran tanto temidos como venerados. Eran entidades de poder ilimitado, capaces de bendiciones y destrucciones. Nuestras sociedades han evolucionado, pero el instinto casi genético de respetar lo desconocido no ha sido completamente borrado. Aún existe en nuestra esencia una reverencia enraizada por la posibilidad de que algo más grande que nosotros gobierne el destino del universo. Y curiosamente, cuanto más intentamos dominar este desconocido, más se nos escapa, más distante se vuelve. Como en la historia de la Torre de Babel, donde la humanidad osa desafiar los cielos solo para ser derribada por su propia presunción. Si esos dioses o seres divinos están realmente regresando, nos confrontarían con nuestras propias limitaciones, recordándonos que el lugar del hombre no es el trono de los cielos, sino el suelo de la tierra. Sin embargo, la duda persiste. ¿Nos traerían estos seres respuestas o nuevos cuestionamientos? ¿Traerían la solución al misterio de la vida y la muerte? ¿O simplemente un nuevo nivel de complejidad? A lo largo de la historia, figuras como Moisés, Abraham y otros fueron confrontados con órdenes divinas que, a primera vista, parecerían incomprensibles para cualquiera de nosotros. Fueron probados, puestos a prueba en su fe y obediencia. Y si, por casualidad, la modernidad es una de esas pruebas, permítanme imaginar una fase de ceguera voluntaria, donde el hombre debe caminar en una niebla de ignorancia hasta que algo lo despierte nuevamente al mundo espiritual. Esos dioses, si regresan, podrían venir no para reafirmar la fe que tenemos hoy, sino para destruir la noción de fe y reemplazarla con algo más allá de lo que podemos entender, separándonos completamente de las eras pasadas. Tal vez traigan el fuego de Prometeo una vez más, no para liberarnos, sino para desafiarnos a cuestionar si realmente estamos listos para este tipo de luz. Podrían desafiarnos a responder una pregunta que nunca ha sido completamente respondida. ¿La humanidad realmente desea conocer la verdad, o solo lo suficiente para sentirse segura? Quizás la respuesta a este enigma resida en el miedo que aún sentimos al mirar hacia el cielo, en el temor de que algo allá arriba nos observe pacientemente, esperando que estemos listos para una verdad que, de tan amplia y compleja, puede desmoronar nuestra visión del mundo.
Y en ese caso, el regreso de los dioses no sería el fin de una era, sino el inicio de una nueva fase en la que la humanidad finalmente entiende que lo divino nunca nos ha abandonado. Fuimos nosotros quienes dejamos de ver, atrapados en nuestra propia arrogancia y confianza en nuestra razón. ¿Y si estos antiguos seres decidieran intervenir una vez más? Quizás nos observen, a distancia, aguardando el momento en que podamos comprender la verdad oculta, no más a través de dogmas o mitos, sino con la madurez de una humanidad que, finalmente, está lista para enfrentar lo que siempre ha estado más allá del velo. Muchas culturas ancestrales narran historias sobre divinidades que, en un tiempo primigenio, caminaron junto a los hombres. Los sumerios, por ejemplo, hablan de los Anunnaki, dioses que descienden de los cielos para enseñar la civilización a las primeras sociedades humanas, estableciendo alianzas, pero también jerarquías, donde el poder y el conocimiento eran cuidadosamente controlados. La relación entre estos dioses y los humanos no era de simple servidumbre, sino de respeto y mutuo temor, un pacto en el que ambas partes comprendían las líneas invisibles que no debían cruzar. Sin embargo, a medida que la humanidad avanzaba, esas líneas comenzaron a volverse inciertas. Los antiguos egipcios, en sus textos funerarios, creían que el conocimiento de los dioses estaba reservado solo para aquellos que cruzaban las fronteras de la muerte. El libro de los muertos describe el largo camino del alma, lleno de pruebas y juicios que solo podrían superarse por aquellos dignos de alcanzar el más allá. Este conocimiento de los dioses era un secreto guardado bajo 7 llaves, accesibles solo para quienes aceptaban enfrentar lo desconocido sin garantía de retorno. ¿Y si estuviéramos, en este preciso momento, en un camino similar, en el que, como civilización, cruzamos un portal hacia un conocimiento que no puede rechazarse ni comprenderse completamente? Las culturas indígenas de las Américas también relatan la llegada de seres celestiales que compartían saberes y, al mismo tiempo, advertían sobre el uso y los límites de ese poder. En la cosmogonía de los mayas, por ejemplo, los dioses se despliegan en múltiples formas para enseñar la creación y la destrucción, 2 caras inseparables del mismo poder. El Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, describe cómo los dioses, tras varios intentos de crear a la humanidad, finalmente logran una versión que consideran adecuada, pero no sin antes asegurarse de que esa creación no pudiera comprender toda la extensión del universo, un acto que sellaba nuestra limitación innata. Quizás ahora, en el auge de nuestro desarrollo, esos mismos dioses estén a la espera de una nueva comprensión que trascienda las antiguas prohibiciones, porque a medida que avanzamos nos volvemos más audaces, y los límites impuestos por los antiguos mitos ya no parecen barreras intransponibles. El mismo deseo de cuestionar estos límites revela que nuestra comprensión de lo divino y de lo sobrenatural se ha expandido. Pero, ¿nos hace esta osadía merecedores de nuevas revelaciones? ¿O estamos como Ícaro en la mitología griega, volando peligrosamente cerca del sol, solo para descubrir que nuestras alas no fueron hechas para soportar tanta altura? La humanidad, a lo largo de los siglos, ha construido su propia versión de un camino hacia el cielo, la ciencia, la razón, la tecnología. Pero al mirar hacia las culturas que reverenciaban a esos dioses, vemos que cada una de ellas comprendía el conocimiento como un don y al mismo tiempo una prueba. Los Vedas hindúes, por ejemplo, narran sobre seres celestiales llamados devas, que guían a la humanidad a través de ciclos de creación y destrucción. Estos dioses no eran solo benevolentes, también eran probadores de la fe y el discernimiento humano, poniendo frente a nosotros elecciones que desafiaban nuestra humildad y capacidad de renuncia. ¿Y si, en este momento de ascenso científico y espiritual, estuviéramos también ante una de estas pruebas? Los dioses antiguos, si nos estuvieran observando, percibirían que estamos al borde de una comprensión que combina lo tangible con lo etéreo, que use fórmulas matemáticas para acercarse más a las constelaciones y que intenta descifrar el origen de la vida. Pero ese mismo camino podría llevarnos a un punto en el que, al acercarnos a la verdad, debamos enfrentar que el conocimiento siempre ha tenido un precio y que cada avance implica una pérdida. Esa es la esencia de nuestra vida, la propia definición de lo que significa ser humano. La era en la que vivimos es como un nuevo ciclo de Kali Yuga, el periodo descrito en los textos hindúes como la era de oscuridad y confusión, donde los valores humanos se pierden y la ignorancia prevalece hasta que ocurre un renacimiento espiritual.
Kali Yuga también representa la posibilidad de redención y de un conocimiento más puro que surge tras el declive del antiguo orden. Si nuestros dioses regresan, puede que traigan consigo este renacimiento, pero exigirá sacrificios y una disposición a abandonar nuestras certezas más profundas. Y así, como los antiguos egipcios que enfrentaban el peso del corazón en una balanza divina, o los mayas que aguardaban el retorno cíclico de sus dioses para renovar el orden, quizá nuestra civilización esté cerca de ese encuentro con lo desconocido. En un tiempo en el que todo es rápido y visible, y donde los misterios se convierten en simples datos almacenados en redes, hay algo profundamente inquietante y, al mismo tiempo, seductor en la posibilidad de un secreto guardado tan profundamente que no puede revelarse de manera trivial. Si los dioses o los antiguos observadores se manifiestan de nuevo, lo harán para aquellos que tengan el valor de enfrentar el misterio, y no solo para quienes buscan respuestas fáciles. El cielo para nosotros sigue siendo un límite, pero quizás también sea un reflejo de nuestros propios miedos y aspiraciones. Cuando lo miramos, vemos un espejo de lo que deseamos y, paradójicamente, de lo que aún no somos. La humanidad, como un niño, siempre mira hacia arriba en busca de orientación, de protección. Pero los dioses pueden estar listos para descender no como guías, sino como observadores silenciosos, permitiéndonos decidir nuestro destino final. Después de todo, no hay nada más revelador que el silencio de quien ya sabe la respuesta, observando los pasos de quien aún camina hacia ella. A medida que se acerca la posibilidad del regreso de esos antiguos seres, es inevitable pensar en lo que esa revelación significaría para nosotros. Quizás el contacto con lo divino, o lo que consideramos como tal, no sea un evento externo y espectacular, sino algo mucho más profundo. Una revolución interna, donde el verdadero despertar reside en el conocimiento de nosotros mismos y en nuestra relación con el universo. Los antiguos misterios que poblaron las culturas a lo largo de los milenios siempre insinuaron que lo divino no se manifiesta solo en dioses distantes, sino también en lo más íntimo y oculto de cada ser humano. En las tradiciones budistas, por ejemplo, el despertar espiritual no es el contacto con un dios externo, sino la realización de que el verdadero conocimiento es el reconocimiento de nuestra propia naturaleza, algo que Buda llamó nirvana. El nirvana es la liberación del ciclo de deseos e ilusiones que nos ata al sufrimiento y a la ignorancia, un estado en el que el individuo percibe la unidad con el todo. Quizás el verdadero retorno de los dioses signifique que estamos cerca de un estado similar, en el que el encuentro con lo sagrado ocurre dentro y no fuera. Al final, los dioses, tal como los imaginamos, podrían ser solo símbolos de las fuerzas que habitan el cosmos y que, en última instancia, habitan en nosotros. A lo largo de los siglos, grandes místicos y filósofos intentaron desentrañar lo que significaría la comunión entre lo humano y lo divino. Los alquimistas medievales, por ejemplo, buscaban la piedra filosofal no como un objeto físico, sino como una metáfora de la transformación interior. La idea de que el ser humano puede transmutar su espíritu, elevándolo a un nivel más cercano a la perfección. La búsqueda de esos alquimistas no era por el oro, sino por el encuentro de su propia divinidad interna. En una visión más amplia, si las antiguas divinidades nos observan y esperan, podrían no estar interesadas en nuestra devoción, sino en nuestra capacidad de alcanzar ese estado de entendimiento y madurez espiritual. Por otro lado, el camino que hemos recorrido hasta aquí también nos ha enseñado el precio de cada avance. La tecnología, la ciencia y el conocimiento racional nos han dado gran poder, pero también nos han alejado de lo que antes era sagrado y misterioso. Tal vez nuestra era sea una era de Kali Yuga, pero también puede ser la era del Renacimiento, donde el encuentro con esos antiguos dioses simboliza el punto más importante de nuestra evolución. Estos seres, si realmente regresan, no descenderán para reafirmar antiguos pactos o restablecer alianzas olvidadas. Podrían venir para recordarnos que lo divino no es algo que deba ser impuesto, sino algo que debe ser descubierto y comprendido, un viaje individual y aún así colectivo. Por eso es importante comprender que el regreso de los dioses puede marcar un nuevo capítulo, pero no en el sentido de una interferencia directa. Ellos pueden observarnos, dejando que decidamos por nosotros mismos. La responsabilidad, al final, no es de ellos, es nuestra. La libertad que la humanidad busca desde el inicio de su historia está ahora a nuestro alcance.
pero exige coraje y disposición para aceptar que no todas las respuestas vendrán de fuera. Quizás la mayor prueba de los dioses no sea mostrarnos el camino, sino permitirnos hacer nuestras propias elecciones, asumir el control de nuestro propio destino, sin que alguien nos guíe de la mano. Cuando miramos hacia las luces en el cielo, hacia los misterios que persisten, podemos comprender que la verdad siempre ha sido un espejo que refleja tanto nuestras virtudes como nuestros miedos. La mitología hindú, en particular, ilustra esto bien. El dios Shiva, el destructor, es también el renacido. Representa el ciclo de muerte y recreación, algo que nos recuerda que cada final es un nuevo comienzo y que, incluso al enfrentar lo desconocido, tenemos la capacidad de recrearnos. Si los dioses regresan, lo harán como espejos de nuestras propias elecciones, y quizá el reflejo que veamos sea el de nuestra propia humanidad. Una humanidad que finalmente acepta el misterio en lugar de controlarlo, que se abre a lo invisible en lugar de ignorarlo. Esta tal vez sea la gran lección del video, que lo divino siempre ha habitado en nosotros. Y el verdadero desafío, la prueba final, no sería creer en un poder externo, sino reconocer la grandeza de la creación, tanto dentro como fuera de nosotros. Los antiguos seres que reverenciamos, las luces que observamos en el cielo, son recordatorios de que la búsqueda de lo divino es la búsqueda de nuestra propia esencia. Y esa esencia, tan vasta como el universo, nos desafía a ser creadores y guardianes de nuestro destino. Si hoy miramos al cielo y nos preguntamos si estamos listos para ese regreso, la respuesta quizá dependa no del poder de un dios o de una entidad, sino de nuestra capacidad para vivir en comunión con lo que hay de sagrado en nuestra propia humanidad. Al final, el último secreto de los dioses es también el primero. Aquello que buscamos fuera de nosotros siempre ha estado, en silencio, aguardando en nuestro interior. Y, al abrazar esta verdad, nos convertimos finalmente no solo en observadores de una narrativa escrita, sino en perpetuadores de un legado que aún no ha sido heredado.